compañeros, el día de hoy venimos a abordar el capítulo 8, Darfur, el conflicto olvidado de Sudán, el cual se encuentra en el libro Panorama Geopolítico de los Conflictos. Mi grupo está conformado por Julián Tatiana Rodríguez Barrera y quien les habla, María Camila Martínez Mujica. Para iniciar, Darfur queda al sur de Sudán, es una región que toma su nombre del árabe del hogar de los Fur, que se encuentra situado estratégicamente entre las fronteras de Sudán y la República Centroafricana del Sur. También se encuentra Chad y Libia al oeste. Durante muchos años fue un sultanato independiente y luego se incorporó en Sudán por las fuerzas anglo-egipcias en el 2016. Este conflicto fue por mucho tiempo olvidado en Sudán y se caracterizó como un conflicto étnico y político desde el año 2003 hasta la actualidad. Este conflicto se originó básicamente por disputas sobre tierras y recursos naturales entre las tribus africanas de Darfur y el gobierno de Sudán. Las tribus africanas de Darfur crearon grupos rebeldes y el gobierno de Sudán respondió a la rebelión también con la creación de un grupo rebelde llamado Janjaweed, el cual es traducido como hombres armados a caballo o jinetes armados del diablo, que pronto se convirtieron en el grupo árabe armado más sanguinario de la historia. Antecedentes del conflicto. El conflicto de Darfur tiene profundas raíces históricas y políticas que se remontan en la época precolonial. La región de Darfur, ubicada en el oeste de Sudán, ha sido durante mucho tiempo una zona de disputas sobre tierras y recursos naturales, como ya lo había mencionado anteriormente, entre las tribus africanas y los árabes. Otro de los antecedentes fue que durante el periodo colonial Sudán fue gobernado por el Reino Unido y se estableció un sistema de administración indirecta a través de líderes tribales. En Darfur, los líderes tribales fueron seleccionados por la comunidad árabe, lo que produjo tensiones entre las tribus africanas y Sudán. También, después de la independencia de Sudán, que se originó en el año 1956, el gobierno central, dominado por los árabes del norte, mantuvo el sistema de administración indirecta y continuó favoreciendo a los árabes en Darfur. Las tribus africanas de la región se sintieron marginadas y discriminadas y comenzaron a buscar formas para proteger sus intereses. También en la década de 1980, las tribus africanas de Darfur formaron grupos rebeldes que lucharon contra el gobierno central para obtener una mayor autonomía y a su vez obtener también los recursos por los que peleaban. Estos grupos recibieron el apoyo total de Chad, que también tenía intereses en la región. Ya para el año 2003, los grupos rebeldes africanos de Darfur lanzaron una rebelión contra el gobierno sudanés, acusando al gobierno de discriminación y marginalización, lo cual el gobierno respondió con violencia y con la creación del grupo Janjaweed. Estos grupos fueron los responsables de muchas violaciones de los derechos humanos en ese entonces. El inicio de la insurgencia negra en Darfur. El inicio de la insurgencia negra en Darfur se remonta en el año 2003, cuando dos grupos rebeldes africanos, el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento de Justicia y Igualdad, lanzaron una rebelión contra el gobierno sudanés, porque el gobierno sudanés estaba marginando a los habitantes negros de Darfur y favorecía más a los árabes. Los rebeldes exigían una mayor representación política, la protección de los derechos humanos y la distribución de tierras y recursos. El gobierno sudanés respondió a la rebelión con una brutalidad sin precedentes. Las fuerzas gubernamentales atacaron aldeas enteras, saquearon hogares y quemaron tierras agrícolas. Y obviamente también violaron y mataron a muchas personas. El gobierno le dio el apoyo y la capacitación total a estos grupos Janjaweed para que atacaran al gobierno sudanés, y estos fueron los responsables de cometer graves violaciones en ese entonces. La crisis humanitaria de Darfur y el comienzo del apoyo internacional. A pesar de la ya creciente presión internacional, la guerra empeoró enormemente en Darfur y se convirtió en una catástrofe humanitaria. Entonces, ante la magnitud de la crisis, muchos grupos, la comunidad internacional, comenzó a prestar atención a la situación en Darfur
a los grupos de derechos humanos, las organizaciones de ayuda humanitaria y los gobiernos occidentales comenzaron a presionar al gobierno sudanés para que pusiera fin a la violencia y permitiera pues también el acceso humanitario a las ayudas a Darfur. En el 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución de 1556 que suplicaba al gobierno sudanés a cooperar plenamente en la comisión de investigación de la ONU y a finalizar con los ataques de la milicia árabe Janjaweed. En el 2005, la Unión Africana estableció una fuerza de paz en Darfur, conocida como la AMIS. Esta fue la primera misión militar de la Unión Africana que tenía como objetivo supervisar todas las ayudas humanitarias que llegaran a la región de Darfur y para proteger a los civiles y proporcionar un entorno seguro. Sin embargo, a pesar de que la AMIS logró algunos avances significativos, también fue muy criticada porque como tal no logró finalizar con la violencia que se presentaba en Darfur tras la falta de recursos y de apoyo financiero. El acuerdo de paz para Darfur del 2006, segunda fase del conflicto, que duró desde el 2006 hasta el 2010. En esta segunda fase del conflicto, que se extiende desde el 2006 hasta el 2010, Darfur se convirtió en un verdadero frente de batalla, en el que casi nadie estaba libre y seguro de ser una víctima más. Además, se podrían convertir ellos mismos en verdugos. Si bien descendió el número de muertos y desplazados, pero la crisis interna como tal y tribal se complicaba de forma extrema. En julio del 2005, todas las partes se sentaron de nuevo a negociar en Abuja, Nigeria, y acordaron la firma de una declaración de principios en la que reconocían que debía establecerse un régimen federal en Sudán y que era necesario atender a una distribución más equitativa de la riqueza y del poder. El acuerdo de paz de Darfur tenía como objetivo obviamente poner fin al conflicto y establecer un gobierno descentralizado en la región. También incluía la creación de una fuerza conjunta de seguridad para garantizar el cumplimiento del acuerdo y el desarme de todas las milicias, de todos los grupos rebeldes. La UNAMID, una misión conjunta de la ONU y la Unión Africana, se desplegó en Darfur en el año 2007, el cual su objetivo era proteger a la población civil y lograr la paz para el gobierno de Darfur. La situación actual del conflicto. Ya para la tercera fase del conflicto, Darfur, que comenzó alrededor del 2010, surgieron nuevos grupos armados, pero peleaban en este caso era por el control de las minas de oro y otros recursos minerales en Darfur. Además, la situación humanitaria en la región también continuó siendo precaria, con millones de personas desplazadas y dependientes de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir. A pesar de los esfuerzos internacionales para poner fin al conflicto, la lucha continuó y en algunos casos se intensificó. Ya para el año 2013 se produjo una nueva ola de violencia en Darfur. En el año 2014, la ONU informó que habían ya más de 300.000 personas afectadas que fueron desplazadas de Darfur ese año debido a la intensificación de los combates y de los grupos armados y el gobierno sudanés. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por lograr solucionar este conflicto, hoy la región actualmente sigue siendo una de las más inestables de Sudán. La Operación Conjunta de Naciones Unidas y Unión Africana para Darfur. La Operación Conjunta de Naciones y la Unión Africana en Darfur también fue conocida como UNAMID. Fue una misión de paz que se estableció en el año 2007 con el objetivo de proteger a los civiles en la región de Darfur. La misión fue el resultado de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y se llevó a cabo en colaboración con la Unión Africana, con una fuerza conjunta compuesta por soldados y policías de ambos organismos. Su mandato incluyó la protección de civiles, el apoyo a la ayuda humanitaria y el monitoreo del alto fuego acordado en el año 2006. Sin embargo, la operación enfrentó una serie de desafíos durante su mandato, incluyendo la falta de recursos y el continuo conflicto armado en la región. En el año 2020, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió poner fin a la misión tras más de una década de operaciones. Aunque la UNAMID tuvo algunos logros significativos en ese momento, en la protección de los civiles y el apoyo a la ayuda humanitaria,
En la región, el conflicto armado en Darfur todavía no ha sido completamente resuelto. Hacia la paz en Darfur, el acuerdo de Doha en 2011. Ya el 14 de junio del 2011 se firmó un nuevo acuerdo denominado Documento de Doha para la Paz, que por el momento era la única esperanza para poder resolver el conflicto en Darfur. El acuerdo estableció un proceso de reconciliación que incluía la participación de los rebeldes en el gobierno y también se estableció un fondo de desarrollo para la región de Darfur y se acordó una compensación para todas las víctimas. Aunque el acuerdo de Doha fue un paso importante, que por fin se estaba viendo la paz en ese momento, no todos los grupos decidieron participar en este acuerdo y los que participaron posteriormente lo abandonaron. A pesar de estos desafíos, el acuerdo de Doha pues, sigue siendo como un referente importante en los esfuerzos por alcanzar la paz en Darfur y ha servido como base para posteriores negociaciones entre el gobierno de Sudán y los grupos rebeldes. A medida que Sudán sigue enfrentando una serie de desafíos políticos y de seguridad, la implementación del acuerdo de Doha y la continuación de los esfuerzos para alcanzar la paz en Darfur siguen siendo importantes para poder lograr eliminar la violencia y tener por fin la estabilidad en esa región. En el papel de los actores externos, estos actores externos han desempeñado un papel muy importante en el conflicto de Darfur, tanto como mediadores de los esfuerzos para alcanzar la paz, como proveedores de ayuda humanitaria. Entre los principales actores externos involucrados en el conflicto de Darfur se encuentran los siguientes: las Naciones Unidas, las cuales proporcionaron ayuda humanitaria y desplegaron misiones para la paz; la Unión Africana, que intentó mediar el conflicto y a su vez mejorar la seguridad en la región; Qatar, que ha proporcionado ayuda humanitaria y ha invertido en el desarrollo de la infraestructura de la región; Estados Unidos y otros países occidentales, los cuales impusieron un impuesto y sanciones económicas a Sudán como respuesta a la crisis de Darfur. Todos estos actores han sido necesarios para ayudar a abordar los desafíos a largo plazo en la región y así de esta manera poder promover la estabilidad y la paz. Sudán del Sur. Bueno, Sudán del Sur no estuvo directamente involucrado en este conflicto, sin embargo, desempeñó un papel muy importante, ya que durante esta crisis informó que algunos grupos rebeldes se habían refugiado en el sur de Sudán, lo cual llevó al gobierno sudanés a acusar al gobierno del sur para apoyar a los rebeldes. Todo este conflicto en Darfur ha tenido un impacto significativo en Sudán del Sur, especialmente en lo que respecta al desplazamiento de refugiados. Todos estos refugiados llegaron a Sudán, siendo esto negativo para ellos debido a que ellos también presentaban una crisis humanitaria. Chad y Libia. Bueno, estos dos países desarrollaron también un rol muy importante en este conflicto, pero especialmente en el apoyo a los grupos rebeldes y en la inestabilidad regional. La participación de estos dos actores fueron un obstáculo para la resolución de este conflicto y contribuyeron a la violencia y la inestabilidad de la región. Además, se ha informado que los grupos rebeldes en Darfur han utilizado a Chad como base de operaciones para desde este país lanzar bombas a los otros países que estaban en el conflicto. Bueno, China y Rusia. La participación de esos actores externos ha sido un obstáculo para la resolución del conflicto y ha contribuido a la violencia y la inestabilidad de la región. Sin embargo, China también participó en algunos esfuerzos de mediación para resolver este conflicto en Darfur. Ha enviado delegaciones diplomáticas a la región y ha apoyado las resoluciones de la ONU para poder dar una solución. Ya en el ámbito político, ambos países han sido grandes valedores para Sudán ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Darfur, a diferencia de Rusia y China, despliega efectivos en la operación de UNAMID. Por su parte, la relación entre China se centra más en las relaciones comerciales debido a que este es el pilar del petróleo, el exportador. Bueno, Estados Unidos. La participación de Estados Unidos fue crucial para este conflicto, o ha sido. Sin embargo, ellos han proporcionado ayuda humanitaria para todos los afectados.
y ha liderado todos los esfuerzos internacionales para resolver dicho conflicto. Además, esto ha apoyado la creación de campamentos para los refugiados y las víctimas y han proporcionado fondos para la protección de ellos. Ya en el 2007 impuso sanciones financieras y comerciales al gobierno sudanés, manteniéndolas hasta de hoy en día. Bueno, Naciones Unidas y Unión Africana. Tanto la ONU como la UA, que es Unión Africana, han desempeñado un rol importante, especialmente en los esfuerzos para proteger la población civil y promover la estabilidad en esta región. La cooperación entre ambas organizaciones en la UNAMID han sido crucial para mejorar la seguridad en la región y lograr una solución política del conflicto. Liga Árabe. La Liga Árabe ha apoyado los esfuerzos internacionales para resolver el conflicto de Darfur y a su vez fomentar la reconciliación entre las comunidades. También permitió la mejora de la situación en la región. Ya en 2004, la Liga Árabe envió una misión de investigación para evaluar la situación y poder recomendar algunas soluciones para de esta manera dar una solución a dicho conflicto. Unión Europea. Bueno, su apoyo a los esfuerzos internacionales para resolver el conflicto ha sido en cuanto a la ayuda humanitaria y promoviendo la justicia y los derechos humanos. La UE, Unión Europea, ha proporcionado una cantidad significativa de ayuda económica a las personas afectadas, incluyendo alimentos, refugios y atención médica. Adicionalmente, ha impulsado el desarrollo y la reconstrucción en Darfur a través de programas de ayuda al desarrollo. Bueno, ya para concluir, el conflicto de Darfur ha sido uno de los conflictos más prolongados y mortales del siglo XXI, aunque el conflicto ha disminuido en intensidad desde su apogeo en la década del 2000. La situación en la región sigue siendo preocupante y compleja. El conflicto en Darfur se origina por problemas económicos, políticos y culturales, así como la rivalidad entre diferentes grupos étnicos y tribales. El conflicto ha tenido un alto costo humano, además ha provocado la muerte de cientos de miles de personas, el desplazamiento de millones de personas y la destrucción de la infraestructura de la región. La solución política del conflicto sigue siendo el medio más efectivo para poder lograr la paz sostenible en la región. Aunque se han firmado varios acuerdos de paz, su implementación ha sido difícil debido a la falta de compromiso político y la falta de los recursos en la región. Gracias.